Ahora con la secretaria general de APTS, Analía Trifiró, ¿sí? Porque hubo una declaración y me llamó mucho la atención, Diario de la República, propiedad del actual gobernador, donde hubo una declaración y ponen en el textual de Fernández diciendo la atención primaria de salud será las 24 horas, lo cual habla de un desconocimiento también del propio candidato del oficialismo provincial. Analía Trifiró, en contacto con nosotros de APTS. Analía, ¿cómo te va? Emiliano Pascuarelli te saluda, buenas tardes para vos. Bueno, ahí vamos a restablecer un poquito el contacto telefónico, vamos a hacer un ajuste nada más para escucharte mejor y sobre todo para que los entrevistados también puedan recibirte bien. Ahora sí te escucho yo, Analía, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Emiliano? Muy bien. Bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Te llamó la atención esta declaración de Fernández diciendo la atención primaria de salud será a las 24 horas? Sí, me llamó la atención, me llamó mucho la atención, la verdad, porque habla de un desconocimiento de la atención primaria de la salud. La ATS de San Luis, que se forma por todos los centros de salud, los hospitales de día y los hospitales del interior, trabaja 24 horas. Salvo los centros de salud que trabajan hasta las 20, porque trabajan hasta las 20 Claro. porque tienen sus hospitales, digamos, y van a hacer guardias a los hospitales. Es decir, que el médico que está en el centro de salud no puede estar las 24 horas porque tiene que ir a cubrir la guardia en el hospital. Los hospitales mal llamados de día, hace muchos años que trabajan 24 horas. Entonces, que diga que la atención primaria de salud va a trabajar las 24 horas, habla de un desconocimiento de lo que es la atención primaria de salud. ¿Crees que estamos cerca ya en plena campaña electoral y se empiezan a manosear temas tan sensibles, a politizar como algo que es un déficit en San Luis, que es un reclamo constante de la población que tiene que ver con la salud? Sí, yo creo que en realidad esto lo ha dicho en un contexto de campaña. No sé si la declaración está sacada de contexto o si ha sido así textual. Si ha sido así textual, me da mucha tristeza. De todas maneras, yo creo que esto habla de que el candidato no ha recorrido los hospitales de día. No sabe que en los hospitales de día se atiende 24 horas. No sabe que la gente reclama más atención, pero no más horarios de atención. Reclama más atención porque tiene que esperar un montón, porque cada vez hay menos médicos, menos enfermeros, menos kinesiólogos, menos psicólogos, porque cuando empezó la carrera sanitaria había muchísima gente y esa gente se fue yendo por las condiciones de trabajo, que porque en otros lugares trabajaba mejor, se fue yendo de provincia o se fue a la medicina privada, y entonces fuimos quedando menos. Yo ahora estoy con licencia gremial, pero cuando yo empecé en el sindicato hace 15 años, cuando empezamos con la lucha sindical, yo trabajaba en la maternidad, en el hospital materno infantil en un principio, antes en el policlínico, después en el programa de VIH, y nosotros trabajamos 24 horas. La población en San Luis ha aumentado, se ha acrecentado, mucha gente que inclusive vino de afuera, de otras provincias a vivir, y esto ha sido, también se ha visto reflejado en cómo sufre la estructura de San Luis en cuanto a la salud, si se pudo incrementar, si se han sumado más profesionales, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo cuando vos hablabas de la carrera sanitaria hoy? No hay los nombramientos suficientes en carrera sanitaria, no existen. No hay un pedido serio desde el ministerio de llamar a profesionales a que vengan a la carrera sanitaria. No existen esos llamados como pueden existir en otras provincias, donde uno ve en el diario de mayor tirada que el ministerio llama a cubrir cargos. Acá no hace mucho que no vemos esto. Sí se llaman a cubrir cargos de residencias que después terminan renunciando porque les ofrecen cargos en carrera sanitaria donde van a cobrar mucho más, por supuesto, que en la residencia, pero con mucha menos experiencia, lo cual es un peligro también
no solo para la población, sino también para los profesionales que hacen estas prácticas, porque tienen que hacer prácticas que por ahí no las dieron nunca mientras eran estudiantes. Entonces eso también, por una cuestión meramente económica, agarran un trabajo que por ahí les queda grande y los puede llevar a juicios a la praxis. Ojalá que no, ojalá que esto nunca pase, pero puede pasar. Si la salud pública hoy en San Luis fuese un paciente, ¿qué diagnóstico le darías vos, digo, ¿no? Como médica y doctora que sos? ¿A la salud pública? Sí. La salud pública, nosotros hace mucho que venimos diciendo que está en terapia intensiva, seguimos diciendo lo mismo. Desde la pandemia, nosotros en pandemia respondimos con todo lo que pudimos, se respondió con más de lo que se podía responder, la gente hacía dobles y triples turnos para hacer frente a la pandemia, como fue en todo el país. Empezaron a nombrar gente en monotributo, esa gente que iba a ser nada más que para los contratos COVID, todavía sigue trabajando como monotributista, no se ha modificado su relación contractual con el gobierno, lo cual es lastimoso, porque saber que el Estado precariza es terrible, y nosotros continuamente estamos diciendo que esa gente tiene que pasar a planta, tiene que ser nombrada en carrera sanitaria, y no en esos contratos de monotributos que se les hace, que de acá hasta que cobran a los 3 meses, y bueno, y hace que todo el mundo esté pensando si va a tener con qué pagar la luz a fin de mes. Esa es la realidad, porque bueno, siempre decimos que nosotros somos personas que atendemos personas, tenemos las mismas necesidades que cualquier persona. Entonces también tenemos nuestros compromisos, como es, por ejemplo, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar la cuota del colegio, pagar un transporte, no sé, 1000 cosas que podemos estar todos en la misma bolsa, digamos. Entonces, yo creo que acá lo que se necesita es más profesionales y más técnicos, no más horas de atención. No se necesita porque ya están las horas de atención. Analía, ¿cómo estás? Geo Cosolino te saluda. Quizás no te acuerdas de mí, pero nos conocemos. Hace 28 años le ayudaste a mi mamá a tenerme a mí en una cesárea. Así que gracias por eso, estamos acá al aire. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ves la salud pública en el interior de la provincia y qué diagnóstico, en esto que estamos hablando, qué diagnóstico le das a las personas que hoy necesitan atención en el interior de San Luis? En el interior de la provincia todos sufrimos la falta de la salud pública, no solamente la gente que vive en el interior, sino también los profesionales, porque nosotros también nos enfermamos o se enferman nuestros hijos y no tenemos especialistas en los pueblos. Entonces también cuando nos pasa algo tenemos que venirnos acá y tenemos que pelear por un turno, pelear por una atención, estar viendo si vamos a poder pagarla, si no vamos a poder pagarla, con esto de que se ha privatizado en gran parte la atención de la salud pública en San Luis, y que se está haciendo lo mismo en Villa Mercedes. La verdad es que nos han quitado gran parte de lo que es la salud pública, que es única, universal, gratuita y de calidad, como dice la Constitución. Eso, desde el Ramón Carrillo y ahora con el Babilone, y van a seguir, porque va a seguir con una maternidad, ahora están hablando de abrir consultorios donde se va a atender a la gente de OCEP. Todo eso va en desmedro de la salud pública. ¿Cómo analizás estas declaraciones? Porque ahí estoy chequeando y fueron así las declaraciones de Fernández, que termina diciendo... Me parece de una irresponsabilidad absoluta, me parece muy mal, porque cae muy mal entre los profesionales y técnicos, que siempre la culpa la tenemos nosotros. Es decir, él dice, todo el mundo va a atender 24 horas, como si nosotros no quisiéramos atender 24 horas, o como si la gente se queda sin atención porque la culpa es nuestra. No, señor, la culpa no es nuestra, la culpa es de ellos. Lo más llamativo es que es el candidato de los que están gobernando actualmente. Es decir, que si él tiene ideas, bueno, por favor que las diga, porque las deberían poner en práctica ahora. El textual, ¿no? Estaba leyendo ahí, me confirmaban, la atención primaria de salud será
Las 24 horas, ¿no? ¿Qué ya habla es las 24 horas. Claro. En el interior es las 24 horas. Hay lugares que no tienen clínicas, la mayoría de los lugares del interior no tienen clínicas, salvo las ciudades grandes. Lo único que tienen es el hospital, y nosotros lo padecemos cuando nuestros compañeros se enferman. Así que me imagino que la gente que vive en el lugar lo debe padecer igual que lo padecemos nosotros. La falta de especialistas es terrible. Ustedes hace un tiempo desde APTS habían pedido también de manera especialmente que no se politice la salud de cara a la campaña. Bueno, esto no se ha cumplido. No se cumple. Se hacen cosas, por ejemplo, el otro día nosotros hablábamos con el ministro y le decíamos que está muy bueno esto de que vayan con los trailers, que los trailers se alquilan y salen caros, a hacer campañas con oftalmólogos y que entreguen anteojos. Pero que esto no sea una campaña, claro, que esto sea para siempre. Sostenida en el tiempo. Claro. Sostenida en el tiempo, porque eso entonces habla de una buena atención primaria, porque la visión de una persona corresponde a la atención primaria. Entonces, si están dándoles todas las facilidades a la gente para que acceda a los anteojos, deberían hacer lo mismo, por ejemplo, para que accedan a las prótesis. A mí realmente me da espanto ver cuánta cantidad de gente hay en San Luis que no tiene dientes. Algo tan importante, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo ya nosotros ya no podemos ir a todas las escuelas a enseñarles a los chicos cómo se cepillan, porque estamos tan llenos de atención que no podemos hacer la prevención, porque no da abasto, porque es un solo odontólogo que tiene que partirse en 4, imposible. Analía, agradecerte como siempre la buena predisposición, muy amable, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Tengan buena tarde. Ahí estábamos hablando y dialogando con Analía Trifiró, quien es la secretaria general de APTS, justamente por unas declaraciones, pero lo que habla del desconocimiento del candidato Fernández. Uno dice el apellido Fernández, por no decirle Gato, ¿no? El Gato Fernández.